Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Eduardo López Rocha, del grupo 492 de la materia de máquinas eléctricas. Y este es mi video de la semana número 12, que tiene como nombre motores síncronos. Bueno, para empezar, vamos a dar una explicación de qué es un motor síncrono. Los motores síncronos son llamados así porque la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Los motores síncronos se han usado en máquinas grandes que tienen cargas variables y se necesita una velocidad constante, pero su arranque siempre ha sido muy complicado, por lo que su uso ha estado limitado. Actualmente se han encontrado nuevos sistemas de arranque de los motores síncronos y nuevos diseños, por lo que un motor síncrono comienza a tener un nuevo auge. Y un dato es que la máquina de tipo síncrona más extendida es el alternador. Entonces decimos que el motor síncrono es la misma máquina que el alternador. Se alimenta a corriente continua en el inductor o también llamado rotor para que éste genere un campo magnético eh, y a corriente interna del inducido o también llamado estator para obtener un campo magnético giratorio que impulsa al motor. Los motores síncronos funcionan de forma muy similar a un alternador. Dentro de las familias de los motores síncronos se distinguen tres: los motores síncronos, los motores asíncronos sincronizados y los motores de imán permanente. Como mencioné, los motores síncronos se llaman así porque las velocidades tanto del rotor como del campo magnético del estator son iguales y están en sincronía. Un motor trifásico síncrono tiene doble devanado en el rotor, uno constituido por barras de aluminio en cortocircuito y el otro está constituido por bobinas de alambre de cobre. El devanado tipo jaula de ardilla trabaja por efecto de inducción y el devanado de alambre actúa por una exactriz de corriente continua a través de los anillos rozantes en el contacto con las escobillas. Cuando el devanado del rotor se excita por una fuente externa de la corriente continua, este llega a alcanzar una velocidad de sincronismo, y eso es por lo que el rotor y el campo magnético giratorio se crean en el estator y se sincronizan, es decir, que marchan a la misma velocidad. El estator del motor trifásico síncrono está constituido por tres devanados monofásicos que están separados entre sí a 120 grados, hablando de 120 grados eléctricos, igual que los motores trifásicos asíncronos. En estos motores no existe deslizamiento en virtud de que cualquier carga siempre conserva la misma velocidad de sincronismo y su factor de potencia es regulable, sus pérdidas son bajas y su rendimiento es muy alto. Bueno, ahora sí, empezando con las preguntas de la actividad, tenemos la primera que dice: ¿cuál es el principio del funcionamiento de los motores síncronos? Bueno, teniendo en cuenta que el motor síncrono se divide en dos partes principales, que es el rotor y el estator. El estator, teniendo en cuenta que es la parte fija del motor y consiste en un grupo de electroimanes individuales dispuestos de manera que forman un cilindro, que es un cilindro hueco, con un polo en cada uno de los imanes hacia el centro del grupo. Y el rotor es la parte giratoria, que consiste en un grupo de electroimanes dispuestos alrededor del cilindro, que si cambiamos progresivamente su polaridad de los polos del estator a una tal manera que su campo magnético combinado rote, el campo magnético del rotor seguirá al campo magnético giratorio del estator, y esto que produce un acoplamiento de los polos, y podemos decir que los polos magnéticos del estator y el rotor quedan, por una manera de decirlo, bloqueados magnéticamente, y con ello se consigue que el giro mecánico del rotor. Y tenemos como les voy a poner la imagen, un motor síncrono, como explicando lo que dije, y en la figura podrán ver que como el rotor trata de alinearse con el campo magnético del estator, y al ser un campo magnético giratorio producirá un giro del rotor, como se los voy a poner en la imagen.
Como se vio, el rotor de los motores síncronos está formado por imanes permanentes o bien por un rotor bobinado y alimentado con corriente continua mediante anillos rozantes. Este rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético del estator y que es igual a 60 multiplicado por la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que se encuentra conectado el motor y este dividido por el número de pares de los polos del motor, siendo conocida como la velocidad de sincronismo, es decir, que la velocidad del rotor será la misma que del campo magnético creado en el estator. También existe una expresión matemática que relaciona la velocidad de la máquina con los parámetros mencionados, que es que la velocidad de sincronismo de la máquina que se mide por revoluciones por minuto es igual al 60 por la frecuencia dividida entre los números de pares de polos que tiene la máquina. La fórmula se los voy a poner a continuación. La pregunta 2 que tenemos en la actividad es: ¿qué tipo de conexiones en motores síncronos hay? Bueno, las conexiones básicas que se realizan en las terminales de los motores trifásicos síncronos son las conexiones estrella, o también llamadas conexiones Y, o las conexiones delta. Y estos son cuando los devanados de las fases son arrollamientos sencillos. El motor tiende a tener 6 terminales que deben tener generalmente un número que las identifique y que les permita realizar sin equivocación las conexiones apropiadas. Pero también cuando se tienen dos arrollamientos por cada fase, el motor tendrá 9 a 12 terminales, debiendo a conectar los arrollamientos en cada fase en serie o en paralelo, y que esas conexiones son internamente, y esto es según el voltaje de la operación. Para esto tenemos que identificar las terminales. La identificación de las terminales se representa a través del número progresivo, o quiere decir más 3, que se da a cada una de las terminales de cada uno de los devanados del motor, como se muestra en la figura que les voy a poner. Pero para las principales conexiones de un motor trifásico síncrono son la conexión Y, antes mencionada, que son con 3 terminales, la conexión delta también con 3 terminales, la conexión delta y estrella, que son con 6 terminales, y estas trabajan a 220 o 440 volts. También tenemos la conexión estrella, doble estrella, con 9 terminales, y estas trabajan de 440 o 220 volts. Y por último también la conexión delta y doble delta, que son con 9 terminales y trabajan de 440 a 220 volts. La siguiente pregunta es: ¿cómo es el par de los motores síncronos con respecto a los monofásicos? Bueno, el par de arranque en comparación es más pequeño de los motores síncronos a los motores monofásicos, pero cuando el par de arranque que se precisa es pequeño o con carga limitada, se recurre a un motor síncrono de rotor polar que dispone además de un bobinado amortiguador en cortocircuito que une las cabezas polares. En estas condiciones se conecta a la red el bobinado inducido, que al ser recorrido por la corriente alterna creará un campo magnético giratorio con velocidad igual al sincronismo. El campo magnético cortará los conductores de la jaula amortiguadora, induciendo en uno de ellos una fuerza electromotriz que la pondrá en movimiento. La velocidad que se lleva será muy próxima a la del sincronismo. Conectado, si conectando el bobinado de una rueda polar a la excitación de la corriente continua, tras oscilaciones de la velocidad, el órgano móvil alcanzará una velocidad síncrona. Este procedimiento de arranque admite que también todos los métodos de arranque expuestos anteriormente para los motores asíncronos a fin de bajo valor de intensidad absorbida en el momento de la condición de red. En serie con el bobinado, el inductor suele conectarse una resistencia que, al tiempo que lo limita la corriente absorbida en el momento de la conexión a la red, ayuda al arranque,
puesto que al ser un arranque con motor síncrono, el aumento de la resistencia en el rotor favorece a la puesta de marcha. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la velocidad de los motores síncronos con respecto a los monofásicos? Bueno, los motores síncronos mantienen la velocidad constante, tanto en las situaciones de sobrecarga como durante los momentos de oscilación de tensión, respetando los límites del conjunto máximo. Entonces quiere decir que tendremos una velocidad más constante que los motores monofásicos. La penúltima pregunta es, ¿cómo la potencia de los motores síncronos con respecto a la de los monofásicos? Bueno, los motores síncronos son proyectados con alto torque en régimen, manteniendo la velocidad constante, incluso en aplicaciones con grandes variaciones de carga, o sea que tienen mayor torque para así mantener la velocidad constante. La última pregunta es, ¿cuáles son las aplicaciones de los motores síncronos? Bueno, los motores trifásicos síncronos se les emplea para mover generadores, compresores de aire, trituradores, molinos de papel, molinos para cemento, transportadores, bombas de agua. También se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y se necesita una velocidad constante, lo cual es su cualidad de estos motores, la velocidad constante. Y para finalizar, las ventajas y desventajas del motor síncrono. La ventaja es que, como mencioné, su cualidad es la velocidad constante y es la velocidad igual para cualquier tipo de carga. También otra ventaja es su sencillez para arrancarlo. Otro es su factor de potencia regulable. También podemos mencionar que tiene posibilidades de automatizarse mejor que otros motores y tienen un rendimiento alto. Pero así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, como que requiere una fuente externa de corriente continua. También que el par de arranque es bajo, a menos que se disponga de un rotor de jaula de ardilla con alta resistencia. Otra desventaja es que son muy sensibles en ocasiones, más bien en oscilaciones de alta tensión, y es muy difícil regular su velocidad. De ahí en fuera, el motor síncrono es muy práctico y su cualidad es que tiene una velocidad constante a cualquier carga sometida. Y eso es todo por el video de esta semana. Espero sus comentarios. Gracias.